damos la más cordial bienvenida. Gusto que nos acompañen en la adoración a nuestro Dios. Pues bien, hermanos, hemos estado viendo durante esta clase acerca de las diferentes iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento para aprender de ellas y poder ver sus errores y también sus aciertos. Hay iglesias que aparecen llenas de problemas, como la iglesia de Corinto, que aparece con grandes problemas que tenían, aún estando el apóstol Pablo muy cercanos a ellos. Y también pues aparecen otras iglesias como la que vamos a ver hoy, la iglesia a los filipenses, la iglesia de Filipos, que era una iglesia que realmente Pablo se regocijaba en ella porque no había los problemas que había en otras iglesias. De ello podemos aprender tanto de las acciones malas que no debemos hacer y que algunas iglesias hacen y aparecen en la Biblia, o lo bueno que sí podemos hacer y que debemos buscar, que también aparece en la Biblia. Porque el ser humano, aunque esté en la iglesia, sigue siendo un ser humano. Y hay errores, y hay fracasos, y hay pecado, inclusive que se mete, como aparece, que lo vemos aquí en la carta a los Corintios. También vimos en las cartas a los Gálatas cómo se infiltraban doctrinas y cómo enfrentaban carnalidad. Todo eso puede existir porque la iglesia está compuesta de seres humanos, mas no es la intención de nuestro Dios. La intención de Dios es que siempre estemos superándonos, unidos, siempre en amor, creciendo espiritualmente. Así que vamos a ver ahora acerca de la iglesia que se encuentra en Filipos, y tenemos una carta, la carta a los filipenses. Quiero mostrar pues esquema que aparece aquí, que aparece en el segundo viaje del apóstol Pablo. Siempre como que el centro de operaciones de Pablo era la ciudad de Antioquía. Acá está Jerusalén, ahí está Antioquía, muy cerquitas está Antioquía, donde Pablo siempre regresa ahí, y era como su congregación a la que él pertenecía, y de ahí partía a hacer su trabajo. Y lo que están viendo hacia allá pues es la parte que hoy corresponde a Turquía, y cruzando el mar nos encontramos allá donde se encuentra Filipos, que es lo que hoy es parte de Europa, o sea, lo que es Grecia. Ahí se encuentra esta ciudad Filipos, y en el segundo viaje que hace Pablo es cuando llega a predicar a esta ciudad, a la ciudad de Filipos, el llamado segundo viaje. Algunos dicen misionero, yo digo evangelístico. Así que esta ciudad, Filipos, es una ciudad antigua. Antes tenía otro nombre, pero hubo un rey que era el papá de Alejandro Magno, Filipo, que le pusieron el nombre en honor a él, en honor a Felipe de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Y posteriormente era, pues claro, del imperio griego, pero cuando cae el imperio griego entra el imperio romano. Entonces Filipos se convierte en una colonia romana, serán ciudadanos romanos. Gentiles en su gran mayoría, ahí casi no había judíos. De hecho, como vamos a ver, ni siquiera había una sinagoga ahí donde se pudieran reunir los judíos, de tan poquitos que eran. Y era una ciudad próspera, paso también de caravanas, pero también a su alrededor había minas de oro. Así que era una ciudad que en realidad era una ciudad rica, próspera, a donde llega también de paso ahí el apóstol Pablo predicando el evangelio en la ciudad de Filipos. Muy interesante la ciudad. Ya nomás quedan vestigios, quedan ruinas, la arqueología, algunas columnas y pocas cosas. Así que Pablo llega ahí en su segundo viaje evangelístico. Él llega hacia el año 51 a 52 después de Cristo. Recuerden que Cristo muere en el año 33, y en el año 33 es cuando inicia la iglesia,
y Pablo llega ahí como hacia el año 51-52. Calculen ustedes que han pasado entre 18 y 19 años de que inició la iglesia o de la muerte de Cristo, cuando llega el apóstol Pablo ya en su trabajo aquí a esta ciudad de Filipos. Y encontramos que Lucas nos narra en el libro de los Hechos los primeros convertidos, que vamos a ir viéndolos poco a poco esto para poder luego entrar a la carta a los filipenses y poder entender mucho mejor lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del 11 al 40, porque aquí vienen narradas dos historias muy interesantes que vamos a leer. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 40. Lo voy a leer para que quienes vean la grabación lo puedan entender con claridad. Dice de esta manera, hablando del apóstol Pablo y su acompañante, que aparecen ahí, Silas es el acompañante de Pablo, dice ahí: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos, capítulo 16. Empecé a leer desde el 1. Ok, voy a volver a repartir del 11 al 40, perdón. Muy bien. Vamos a retomar del 11. Porque nos vamos a ahorrar esos versículos. Tienen razón. Está hablando de Pablo, Silas, y si este libro lo escribió Lucas, y si se fijan ahí en el versículo 11, él habla en plural, hablando de que él está presente ahí también, así que también Lucas va por ahí. Dice 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Nos vamos a detener ahí, porque esta es la primera familia, la primera persona y la familia que aparece convertida ahí en Filipos. Ellos llegan a Filipos y nos dice que se retuvo ahí algunos días, o sea que no estuvo mucho tiempo el apóstol Pablo ahí en Filipos, en su primer viaje. Dice, y un día de reposo. No nos dice para él que son algunos días, pero tal vez sea un mes, tal vez sea más, porque dice, estando allí, un día de reposo, que es el sábado. Los judíos acostumbraban a reunirse los sábados en la sinagoga, y Pablo siempre que llegaba a una ciudad buscaba la sinagoga, se reunía con los judíos primeramente y ahí les predicaba a los judíos primeramente. Si estos no aceptaban, de ahí se iba afuera con los gentiles. Pero aquí se encuentra que la gente que adoraba a Dios nos dice que se reunían ¿dónde? Afuera de la puerta. Recuerden que las ciudades eran amuralladas por las constantes guerras que había, invasiones. Entonces tenían puertas que se cerraban en la noche, y dice que ellos
salían de la puerta, o sea, salían al campo, y ahí junto al río, ahí me imagino yo, en un arbolito, a la sombra de un árbol, así me lo imagino, no lo dice, ahí ellos solían hacer la oración. O sea, ellos, ahí era su costumbre, el día de reposo, dado que no tenían una sinagoga, reunirse. Es curioso, pero hoy en día hay congregaciones que sí se reúnen, no tienen local y se reúnen a la sombra de algún arbolito, y ahí se reúnen los hermanos. Lugares donde así ocurre. Ya con el tiempo llegan a tener un techito y donde reunirse, pero no es raro que se junten así, igual que ellos. Entonces salen fuera del río, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Tal parece que había puras mujeres ahí, ¿sí? Porque es muy raro que le hable a las mujeres y no le hable a los hombres, ¿sí? Tal parece que eran un grupito de mujeres que se reunían ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Recuerdan qué es lo que vendía? ¿Qué es lo que vendía Lidia? ¿Alguien recuerda? Telas caras teñidas con púrpura. Exactamente, o sea, no vendía, la púrpura es un tinte que sacaban de un insecto que da un color grana, muy intenso, muy caro es. Hoy en día la gente tenemos ropa de colores. En los tiempos de Pablo era muy difícil tener una ropa de colores. Solo la gente muy rica podía tener telas de colores. José, ¿qué iba a hablar? Sí, porque imagínense el tinte de un insecto, exprimirlo, y echaba ahí unas minúsculas gotitas y había que juntar muchos insectos y estarlos exprimiendo hasta que pudieras tener el tinte, sí, el tinte adecuado. Entonces, cuando dice aquí vendedora de púrpura, es de las telas teñidas de púrpura, muy costosas. ¿Madre Guillermina iba a hablar? Sí, las telas eran de seda. Bueno, la seda viene de China. Recuerde usted que la seda viene de China, y sí había seda, pero toda esa venía de China. Los chinos tenían el monopolio de la seda. Pero muchas de las vestiduras eran de lino. El lino era, sí, ya propio de la región, ¿verdad? El lino. José, otra vez. Los chinos, en sus tiempos, de muchos siglos atrás, viajaban siempre llevando mercadería a los países. Así es, era muy antiguo eso, ¿verdad? Pero ella es cuando dice que es vendedora de púrpura, es de esas telas púrpura, nos quiere decir que es una persona de recursos económicos. Es comerciante y no es una persona pobre, es una persona mínimo de clase media, ¿sí? Es una persona de recursos, porque para poder trabajar, comerciar con la púrpura no era poquito lo que costaba. Y esa es de la ciudad de Tiatira, que está cercana, y que adoraba a Dios. O sea, ella se reunía todos los sábados con otras mujeres, y lo poquito que conocían adoraban ellos a Dios. Siempre ha habido gente que de alguna manera ha buscado adorar a Dios, aunque no conozcan mucho, y han buscado adorar a Dios. Lo hacía de esta manera también estas mujeres ahí adorando a Dios. Dice ahí, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchos dicen que, basados en este pasaje, que es como Dios actúa, que aquellos que obedecen la palabra son los que el Señor obra para que atiendan a la palabra, porque son los escogidos, y que los que el Señor no decide que sea escogido, no le abre el corazón, basados en este pasaje. Bueno, lo que encontramos nosotros para que darle el sentido apropiado a esto es que la palabra nos enseña que Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Y todos nos dice que las personas se pueden endurecer su corazón, las personas pueden endurecer su corazón y no oír la palabra de verdad, ¿sí? Aquí es que
mediante la palabra. La palabra tiene un efecto, esa misma palabra que escuche, la misma palabra que obra para que abra su corazón, ¿sí? Y eso entendido en un contexto general. De tal manera que es uno de los textos preferidos de los calvinistas, pero hay que entenderlo con todo lo que enseña la Biblia, no solamente de un versículo, ¿sí? ¿Dice? Y en este caso ella ya mostraba interés por la palabra de Dios, porque ella adoraba. Así es. Las otras mujeres Así tenían es. una sensibilidad ya para escuchar. Era una persona religiosa, ¿verdad? Era una persona religiosa, ¿sí? Bueno, hubo un caso especial donde Dios le endureció el corazón al faraón. Sí. Y entonces a nosotros nos abre el entendimiento, ¿no? Dice o sea, el corazón, si me fue sí. El corazón Aquí es interesante tu pregunta, tu comentario, porque a ver, ¿Faraón tuvo culpa o no tuvo culpa sí. en cómo obró ante la solicitud de Moisés de dejar libre al pueblo de Dios a ir a adorarle y no quiso soltarlo? A pesar de que mandaba plaga. La pregunta es, ¿tuvo culpa o no tuvo culpa? Bueno, si Dios fue el que lo endureció, entonces no tuvo culpa. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se me puede inculpar a mí de pecado si Dios es el que me endurece para que no haga el bien, sino para que haga el mal? Bueno, hay que entender eso cuando dice en la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo lo endureció? Por medio de la palabra de Moisés, por medio de las acciones que él hizo, es la forma en que endureció. Es una forma de entenderlo. A veces Dios nos endurece, ¿cómo? Al escuchar la palabra y no la obedecemos. Al tener inclusive enfermedades y no hacemos cambios. Al tener fracasos y no nos ablandamos. Decimos entonces que Dios le endureció, pero Dios endurece de esa manera porque en realidad Dios quiere que todo el mundo se salve. Es lo que dice el apóstol Pablo, y todos vengan al arrepentimiento. Bueno, entonces el Señor abrió el corazón de ellos, pero igualmente de nosotros abre el entendimiento por medio de la palabra. Por medio de la palabra se abre el entendimiento. Así es, porque es curiosa la doctrina calvinista que enseña, y eso lo creen muchos grupos religiosos, muchos grupos religiosos creen que Dios ya predeterminó desde antes de la fundación del mundo quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, y que a uno los va a endurecer y a otros los va a abrir su corazón y entendimiento. Sí, Marisol. Sí, de eso que dice también siempre ha sido una de mis dudas, porque cuando pasa lo de Judas, también muchos dicen lo de Abel, y dice que Dios ya es que le dice también que Dios ve el corazón de cada persona y él trabaja y da la oportunidad, pero si no se arrepiente, como Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón y no lo hizo, y yo mejor. Sí, así es. Por eso Dios ve el corazón de cada persona, y si no, él ve que no van a cambiar, pues ya no pues él los deja, pues él nos da el libre albedrío. Siempre tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Eso enseña. Ha sido una controversia que viene desde el siglo más o menos XVI. Esa forma de doctrina que se introdujo dentro de algunas iglesias, y no es extraño porque a los Gálatas, estando el apóstol Pablo, se les introdujo el judaísmo de querer imponer la ley de Moisés. O sea, se introducen doctrinas, y en estos grupos se introdujo esta doctrina que nació por allá con Lutero, ¿verdad? En la cual se introduce esa doctrina, y es cierto, una cosa es cierta, hay que reconocer que la Iglesia Católica atacó duramente esa doctrina. Y pegó duro ahí la Iglesia Católica, porque estaba con toda razón fundamentado en la Escritura de que la persona no está predestinada a salvación o a perdición, que es una de las doctrinas básicas del calvinismo, que son Iglesia Luterana, Adventista, Iglesia Bautista, Metodista y muchas otras, ¿Cómo dice? Sí, hay un texto de la Biblia que dice: a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, estaba escrito que iba a venir Jesús a su casa y no le iban a recibir como el Hijo de Dios. Así es. Pero eso no quiere decir que todos ellos ya estaban condenados desde un principio, antes de que viniera Jesucristo, porque así fuera una profecía, sino que la gente, el estado de su espiritualidad, no estaba bien con Dios. Así es. Y claro que lo iban a rechazar, ¿verdad? Porque ellos eran más tradicionalistas que espirituales. Así es. Y sí hay una predestinación de la que habla la Biblia, porque la Biblia habla de la predestinación. Lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo es que iba a haber una iglesia a donde iban a acudir todas aquellas personas que obedecieron el Evangelio. Eso es lo que Dios predestinó. No predestinó personas individuales a la salvación, sino predestinó grupos que iba a ir a la salvación, que es la iglesia. Esa es la gran diferencia ahí. Pero es todo un tema de estudio, ¿verdad? Pero esto es un paréntesis ahí. Así que aquella mujer, Lidia, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, ella fue bautizada y su familia, aquí ahí entra otra polémica, si aquí fueron bautizados niños, porque dice que fue bautizada Lidia y su familia, pero tomamos en cuenta que no nos dice ahí que fueron bautizados niños, ¿sí? Ahí dice que la familia, y todo lo que encontramos acerca del bautismo cuando vamos al Nuevo Testamento es que la persona, para ser bautizada, tiene que creer, tiene que arrepentirse, confesar a Dios y entonces ser bautizada para perdón de pecados. Ya, eso lo tiene uno que entender en el contexto de toda la Biblia, ¿sí? Entonces esta mujer, que seguramente tiene una casa, pues, por lo menos si no de lujo, una casa suficiente como para pedir que se hospedan, por lo menos sabemos que van 3 ahí, que son ¿quiénes? Silas, Lucas y Pablo, cuando menos, ¿sí? Entonces ella les da alojamiento y dice, y nos obligó a quedarnos, o sea, no los dejó irse a otro lado, no, vénganse a mi casa, ¿verdad? Aquí están y posen ustedes aquí, era muy, muy hospedadora. Así que ahí aparece, la primera convertida ahí es Lidia. Una pregunta, ¿le sería difícil a Lidia empezar a congregarse ahora ya como cristiana, como iglesia? Pues no le sería difícil porque ya está acostumbrada. Se reunían los sábados, más que ahora se va a reunir los domingos, ¿sí? Dejó las enseñanzas de Pablo. Bueno, vamos a continuar. Viene la historia que continuamos aquí. Dice, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenándoles azotarles con varas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, ahí nos detenemos. Ahí un hecho muy llamativo que aparece ahí. Muy llamativo por una razón muy importante. Porque hoy en día hay quienes dicen que tienen espíritu de adivinación. ¿Sí? ¿Cómo se les conoce aquí por aquí?
brujos y brujas de hechiceros, curanderos, brujos, adivinos, que ellos dicen que tienen espíritu de adivinación hoy en día, chamanes, ¿verdad? Y todos esos tuvieron celos porque iban a perder la venta. Se acabó el negocio. Bueno, sí, entonces aquí nos habla, esta chica tenía espíritu de adivinación realmente. Sí, sí lo tenía. Porque aquí dice que Pablo lo reprende y le echa fuera el espíritu de adivinación. Pero ¿qué anunciaba esta? Sí, adelante, Alejandro. ¿Qué poder tenía Pablo? Bueno, exactamente. Es buena pregunta. ¿Qué poder tenía el apóstol Pablo? Bueno, el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles poder de echar fuera demonios, hacer curaciones, de levantar muertos. Tenían esos poderes los apóstoles, ¿no? Para que les creyeran. Sí, era una manifestación del poder, así es. Que hoy en día hay muchos que quieren imitar eso, pero es total fraude, ¿sí? Él tiene ese poder, pero a ver, lo que estaba diciendo esta muchacha que iba atrás de ellos, que iban predicando, y la muchacha ahí atrás gritando ahí, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o mentira? Lo que ella proclamaba, ¿era bueno o era malo? Entonces, ¿qué es lo que le enfadaba a Pablo? Pero ¿qué o sea, que dice que esto le desagradó, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, pues no a Pablo. A ver, Eunice. Bueno, lo que pasa es que ese espíritu no era un espíritu de Dios. Así es. Iba hablando. Tramposo. Ella tampoco era cristiana. O sea, no le correspondía. Sí, era un espíritu tramposo, porque quería que lo asociaran con Pablo. Y es lo que han hecho muchos brujos. Allá en Santiago me acuerdo que había un brujo, que a veces lo he visto por aquí, por cierto. Había un brujo que tenía un grupo que reunía, hacía curaciones. Y platicando yo con una chica en mi consultorio que había ido ahí, pues se veía muy sencilla la persona, tenía una hijita. Y supe que me dijo, de hecho, que la llevó allí a curación con el brujo. Dije: oye, pero ¿por qué vas ahí si pues tú eres católica? No, pues sí, soy católica. Entonces, pero todo eso está fuera de lo que dice hasta la misma Iglesia Católica. ¿Por qué la llevas ahí con el brujo ese? No, dices que ahí también se adora a Dios. ¿Por qué lo dices? Dice: porque se cantan todos los cantos católicos, ahí se cantan, dice. Entonces lo que usaba era los mismos cantos que se usan en la misa, ahí los hacen. Aquí a la vuelta hay un grupo, bueno, hay un lugar donde hacen limpias y los ponen a rezar el credo. Y los ponen a rezar el credo. ¿Ok? Y tienen. ¿Sí? Ok. Y aquí cerquita los tenemos. De los lavados enfrente es como a 2 cuadras. ¿Ah, sí? Cerquita tenemos. Tiene las imágenes. Sí, tiene crucifijo. Entonces, vean ustedes cómo el truco que usa el brujo es asociar lo religioso, en este caso lo católico. Me comentaba que fue y le dijo: yo soy mago para desterrar la niña. Esto lo pasaron con el gran maestro, o sea, se llama. A la roba por y le entró en la frente, y le hizo una cruz. Yo te destierro por males, bla, bla, bla. Y listo. Ahí está. Y ya está Me pague, ¿verdad? Sí, el truco es asociar la brujería con lo religioso y hasta con el cristianismo. Ese es el truco, hermano Benito. Bueno, en esas cosas que se practican, la persona principal, vamos a decir, el truco, supuestamente es vidente a la persona. O sea, sí, eso dicen. Lo que la persona trae, según. Ajá. Eso es el nombre vidente. Sí, también vidente le dicen al que puede ver el futuro, también le dicen vidente. Sí, pero no es cierto, es fraude.
No vaya usted a creer eso. Pero lo que sí en tiempos antiguos sí la gente tenía bien detectado que la hechicería era demoníaca. Era hechicería. Pero con el paso del tiempo y la inclusión de ídolos y de algunas cosas que utiliza la religión católica sobre todo, pues ya hicieron una mezcolanza, ¿verdad?, que hace este efecto. Así es. Que gente creyente piensa que está haciendo bien. Sí, sí, yendo así es. lugares. El brujo se disfraza. Dice que no es raro, dice el apóstol Pablo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás se disfraza para que no estén pensando que es hechicería, que es brujo, sino que es algo bueno. Y por medio usa las cuestiones religiosas para hacer lo suyo, ¿verdad? La hechicería. Eso es muy importante de reconocer hoy en día, porque, oiga, la hechicería aquí en nuestro México está ampliamente difundida, ¿eh? Aquí en nuestra ciudad, pues, bueno, ya le dijo aquí Alejandro, tenemos aquí unos cerquitas, pero por donde quiera encuentra brujos, ¿sí? De hecho, salen en la radio. Uy, todo el día se anuncian. Tienen hasta su programa, ¿no? O sea, El programa. ¿Cuánto dinero no tendrán que se anuncian en la radio? Cobran un dineral y pueden anunciarse. Que contratan la hora completa. Contratan la hora completa y yo cuando pongo ahí las estaciones, aparece toda la mañana. Sí, hermano. hermano, hay una controversia ahí porque haga de cuenta que yo lo viví con mi hermano, porque mi hermano pues, era brujo. Sí, claramente lo digo, porque él practicaba todo eso de ser cristiano, él pasó a la brujería. A la brujería. Entonces, pues ahí en las prácticas de él, él me decía, mira hermano, tú eres un vaso escogido y yo te puedo enseñar. Bueno, pero sí hacía cosas, hermano, que eran favorables para personas, porque llegaban personas que yo miraba enfermas ahí y salían pues bien. Yo no lo dudo ni tantito, hermano. ¿Será cierto o no será cierto? Yo no lo dudo ni tantito. Y le voy a decir por qué. Porque está bien referido en la historia de la medicina por muchos casos en los cuales les narró uno. Había una persona que tenía su cuerpo lleno de verrugas y de mezquinos y no se los podían quitar. Y un médico le dijo al paciente, yo te lo puedo quitar. Y era un médico muy afamado. Entonces le dio unas capsulitas de almidón que no tenían ningún efecto benéfico. Y increíblemente, en una semana él estaba limpio de su piel. Se le cayeron, había tenido muchos tratamientos y no se le podía quitar. Y está referido, dándole cápsulas de almidón, él se los curó. ¿Por qué? Porque él creyó en ese médico. Y nuestra mente se sabe que nuestro cerebro tiene un efecto sobre todo nuestro sistema inmune. Y puede actuar si usted lo cree. ¿Sí? Un compañero internista me platicó hace poco que le habló los hijos de una paciente, una señora mayor, que estaban fuera de viaje. La señora no se podía dormir porque siempre usaba el clonazepam para dormir y se les olvidó el clonazepam. Entonces, ¿qué hacían? No podían conseguir. Y le dijo ahí él, ¿qué tienes ahí a la mano? ¿Qué pase tengo? Pues tengo nada más unas pastillas, ¿no? Cualquiera que tenía, es lo que tengo. Dáselas y dile que es clonazepam. Se lo dio, ¡pum!, cayó dormida. Bueno, entonces no dudo yo que alguien que crea que el brujo lo puede sanar de gastritis, colitis, lo cure. Pero lo que yo no creo es que vaya a curar un cáncer.
ni cura una diabetes, porque les hacemos exámenes y muchos fueron con los brujos y ahí están hospitalizados del seguro en diálisis. Ya pasaron con los brujos. Eso sí no lo va a curar, ¿sí? Eso no lo va a curar, y eso por seguro. Pero aquello que la persona, hay cosas, se llaman enfermedades psicosomáticas, aquellas personas que tienen que ver mucho con la mente, y hay cosas que la persona, si lo cree, puede mejorar. Por eso no lo dudo ni tantito que le haya podido beneficiar eso. Sin embargo, ponerse del lado de los brujos hechiceros es ponerse del lado de Satanás. Eso queda claro, lo enseña la Escritura, ¿sí? Dice la Escritura de Apocalipsis que los hechiceros irán al lago de fuego, que es el infierno. Eso está claro, no hay duda. Aunque hicieran milagros verdaderos, que no los hacen, pero si los hicieran, van a ir por Dios al lago de fuego, porque están en el lado del enemigo, está en el lado de Satán, de Satanás. Así que los cristianos no tenemos nada que ver ni con los brujos, ni con hechiceros, ni nada de eso. Es una pena cuando se escucha que un cristiano fue a visitar a un brujo. Es terrible, terrible, porque está yendo a visitar a Satanás, lo que está haciendo. ¿Iba a hablar, hermana Guille? Sí, hermana, lo que pasa es que ellos a veces ven el semblante de la persona, lo pueden catalogar, aparte empiezan a hacerle preguntas y como que ellos mismos están soltando el problema y ahí caemos en eso. Sí, claro. Que piensan, ¿verdad? Sí, son muy buenos psicólogos también, solo al ver la persona. Sí, se puede saber mucho de una persona tan solo con observarla, ¿verdad? Se puede saber si una persona está en sufrimiento, si una persona tiene cierto tipo de enfermedades, se puede saber mucho. Bueno, como quiera que sea, en este caso el Señor Pablo le dice: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Se le quitó el espíritu de adivinación. Aquella mujer ya no podía, aquella muchacha de la cual estaban abusando, era una esclava, era una esclava que tenía ese espíritu literalmente dice espíritu de pitonisa, es lo que dice literalmente, que era muy conocido entre los griegos, la pitonisa, que es la adivinación. Y echado fuera, esa esclava, los amos la explotaban. El negocio no era ni de ella, era de los amos. Entonces Pablo la liberó a ella. Y los amos, dice que viendo que había salido su esperanza de ganancia, los mismos amos prenden a Pablo, a Silas, y lo llevan a los magistrados y los acusan. Son judíos. Miren, ser judío nunca ha sido popular, nunca ha sido popular. Ser judío siempre ha sido desventaja en ese sentido, sí, de que no es popular, no es querido. Ser judío siempre ha sido algo para el mundo, algo despreciable, siempre ha sido así. Sí, hermano Benito. Ahí en esa explicación que se enseña en la Biblia es de que Pablo les compró la ganancia. Sí, así es, se acabó el negocio. Les acabó el negocio. Y a la muchacha la liberó de ese espíritu. Él lo llevan con los magistrados, y los magistrados, por quedar bien con aquellos, y aquellos son judíos, son ciudadanos, son personas de segunda o tercera clase, pues ellos fácilmente ordenan que los azoten con varas, rasgándole las ropas, le rompieron, y dice ahí, ordenó azotándoles con varas. ¿Alguien alguna vez le han dado con vara? ¿Sí? ¿Han dado con vara? ¿Sí? Bueno, con vara. Con vara también. Con vara. La vara no es un garrote, ¿verdad? La vara es más delgadita. Quema y pega. Pero ellos le rasgan las ropas y los azotan con vara. No le darían 1 o 2 azotes. 40 menos 1. No, aquí le daban con ganas, pero rasga la piel, quema, rasga la piel. Entonces los azotan con varas y van y los meten ahí a la cárcel, y ahí los echan. Nada de que le ponen fomentitos o que le dan un paracetamol, un ibuprofeno, nada.
a la cárcel y puestos ahí, castigados los dos, ¿sí? Continuamos la narración. Versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, fíjense, ahí lo dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. ¿Alguien sabe lo que es el cepo? ¿Sí? ¿Qué es el cepo? Es como una caja de madera. Ajá. Con cerrojos. Sí, ahí meten los pies, luego le cierran y no se pueden meter. Me decía el hermano Benito, el marido de nuestra hermana Isabel, que a él le tocó ver en la sierra a los coras que tenían su propia cárcel y que tenían el cepo, y que a los coras que castigaban los metían ahí, te metían los pies ahí y ahí quedaban sentados y no te puedes mover, dice, estás ahí. O sea, todavía en los tiempos de él, allá en la sierra se usaba el cepo, y en tiempos de aquí de la colonia ni se diga, para castigar a los indígenas el cepo. Bueno, pues ahí estaban ellos metidos en el cepo, en un calabozo oscuro. Ahí estaban ellos. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, es admirable la fortaleza de Pablo. Yo me imagino que Pablo era un hombre recio, así muy, muy fuerte. A veces nos lo imaginamos delicado, pero él tuvo que recorrer muchas veces a pie grandes distancias. Tuvo que hacer muchos esfuerzos. Padeció naufragios y lo azotaron. Entonces debió haber sido un hombre, no me imagino un Pablo delicado, sino un hombre fuerte, un hombre recio, porque un hombre corrioso, sí, duro. Pablo era duro físicamente. De hecho, esa práctica se sigue usando en las torturas, el manual de la CIA, así que cuando torturan al torturador, que se lo agarran y lo quieren torturar, tiene que empezar en todo menos en el dolor. Se pone a cantar. ¿Sí? Así es. Entonces ahí dice, ellos cantan himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba dormido. El que debía cuidar estaba dormido, ¿no? De velador, me dicen. El carcelero estaba dormido, el señor. ¿Sí? Bueno, él estaba dormido, o sea, hay un terremoto, se despierta sobresaltado, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué quería matar el carcelero? Y a castigarlo. No nomás a matarlo, primero lo iban a castigar y luego lo iban a matar, porque en la ley romana los presos, el guardia respondía por él con su vida. Si se te escapa, te matamos. Cosa que no ocurrió cuando el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan que pusieron soldados romanos a que los cuidaran y se les escapó el cadáver, ¿verdad? Que decían ellos. ¿Sí? Con la resurrección. En la resurrección, ¿sí? Estaba en la tumba y los que le dieron dinero a los soldados romanos le dijeron, nosotros los vamos a proteger a ustedes, ¿sí? Ustedes digan que se quedaron dormidos y que vinieron los guardias y se lo llevaron. No los mataron porque hubo influencia del sumo sacerdote, pero la ley era que lo mataban, ¿eh? Entonces él se quiere matar y entonces Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos, aquí estamos. Entonces él pidió la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Porque, ¿qué es lo que le impresiona al carcelero? ¿Qué le impresiona? Que no se fue, que pudiendo irse, no se fueron. Sí, que ahí estaban todos y
aparte de eso, se abrieron las puertas y las... Sí, que fueron liberados, ¿verdad? Ellos fueron liberados y no se fueron. Entonces, pudiendo irse, no se fueron. Entonces eso le llamó a él mucho la atención, y sacándole dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser el salvo? Pues también que no dejó que se matara, que se hiciera daño. Así es, Pablo no dejó que se matara, y seguramente el carcelero ya había escuchado la predicación de Pablo, porque la pregunta es, no de qué se trata, no, dijo él, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Seguramente ha escuchado, ¿sí, hermana Brenda? Aquí me llama la atención que dice que se postró ante Pablo. Así es. Entonces, y no dice que Pablo era rechazado. Sí, aquí no dice que lo adoró, ¿sí? Él se postra, aquí es una señal de respeto, ¿sí? De pedir disculpas. La gente se postraba ante los reyes, la gente se postraba ante gobernantes, y luego no es un cristiano, es una persona que no conoce, o sea, él se postra, y seguramente Pablo no se postra para él. Pablo entiende que no se postra para adorarlo, ¿sí? Como forma de respeto. De respeto de lo que está ocurriendo ahí, de lo que ve esta persona que en realidad no conoce el evangelio, ¿sí? Y Pablo le dice entonces: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús, ¿sí? Bueno, me imagino además que se postró para verlo o lo maravilloso que... Pues sí, claro. Digo, es que, o sea, este es un hombre poderoso, dijo, ante Dios. Primeramente le salva la vida Y parte de eso le pregunta, pues, ¿qué debo hacer para hacerlo? Y seguramente, como digo, ya había escuchado del evangelio, porque la primera pregunta inmediata es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que a mucha gente hoy en día no le interesa. Es más, ni lo creen que ocupen ser salvos, ni siquiera creen que ocupen ser salvos, ¿sí? Pues estoy viendo ahorita en Hechos capítulo 12, un poquito atrás, en el 18 y 19, dice: luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre el que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Entonces, pues sabemos que los romanos pues son sanguinarios, ¿verdad? Los romanos, para todo era castigo agresivo. Entonces aquí vemos en este ejemplo también que si se le había escapado, pues que iba a ser la muerte. Yo pienso que el preso lo que veía era que ellos tuvieron misericordia. Vio también cómo era su vida, estando presos cantando, pues a lo mejor dijo: pues yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Así es. Eso llamó mucho la atención a él. Sí, lo impresionó mucho. Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por cierto, de aquí también se agarran los calvinistas para decir que lo único que tiene que hacer la persona es creer en Jesucristo. Porque le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más creer. Dice: no ocupó otra cosa. En realidad no ocupó otra cosa. Pues la historia nos dice que sí, ¿verdad? Porque dice ahí el siguiente versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor. O sea, creen en el Señor Jesucristo, pero no fue todo eso. Le hablaron la palabra del Señor, le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolo aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La pregunta es: ¿Pablo le predicaría sobre el bautismo? Pues claro, le predicó la palabra, y él dice, y él se bautiza, pues le predicó sobre el bautismo. ¿Y para cuándo el bautismo? ¿Para cuando venga alguien importante? ¿Para algún evento? O sea, no, él se bautiza en ese mismo momento, ¿sí? Él lo bautiza en ese mismo momento, no es una ceremonia especial. Le otorgaron un diploma al carcelero de que era bautizado. No tengo ningún diploma, ni ningún reconocimiento, ni nada de eso, ¿verdad? Eso ya es cuestión de las denominaciones, ¿sí? Entonces él es bautizado, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora sí, después del bautismo, los lleva a su casa
prepara una cena y ahí se regocija de haber creído en Dios. O sea, creer en Dios implica efectivamente creer al Evangelio y ser bautizado para perdón de pecados, y entonces la persona decir, yo en realidad soy cristiano, creo en Jesucristo. Es todo el proceso completo, ¿sí? Así que el carcelero, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles. Los magistrados eran como los jueces, y los alguaciles eran como los policías. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, ya los encarcelamos, ya los castigamos, que se vayan. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Pues haber ido contento el carcelero, ¿verdad? Oye, pues que los libere y que ya se pueden ir. Los magistrados han mandado decir que los suelte, así que ahora salid y váyanse en paz. Pero Pablo no es cualquier gente. Pablo es una persona preparada y es un ciudadano romano y conoce de leyes también. Entonces, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, y ahí la cosa, ser ciudadano romano y ser castigado de esa manera, agredido, si no la sentencia judicial, era suficiente para que hasta podían matar a los magistrados. Podían encarcelarlos, podían hacerle un juicio, destituirlos y castigar hasta la ciudad. Porque ellos eran ciudadanos romanos, deben ser protegidos. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Y el apóstol Pablo se las pone fácil, ¿eh? Le dice, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. No se las puso difícil. No dijo, les vamos a poner una denuncia, los vamos a... No, eso. Que hicieron mal, ¿no? Que vengan ellos. Imagínense los magistrados cuando los alguaciles le dicen. Los alguaciles le hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces ahora sí se llenaron de temor. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, ahora sí van pidiendo y rogando que por favor se salgan y se vayan, porque que no les vayan a hacer nada ahora Pablo a ellos, ¿sí? Que no fuera a saltar la sopa, que no los fuera a poner una denuncia. Así que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. En ese que los consolaron incluye que los curaron. Porque, pues, imagínense al otro día de que te azotaron con varas, traes todo cortado y están en la casa de aquella mujer, los consolaron, le dan de comer, le curan de las heridas, y ya lo había hecho acá el carcelero, ya había dado los primeros cuidados, y acá sigue. ¿Cuánto tardarían en sanar de esas chicotizas, de esas varas? Cuando menos, ¿verdad? Sí, tarda uno mucho en sanar, ¿verdad? Entonces ellos van adoloridos, entonces los consolaron y se fueron. Y de esta manera pues tenemos ya al carcelero de Filipos y su familia, y a Lidia y su familia, que fueron los primeros convertidos ahí de la iglesia en Filipos. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar el estudio y continuaremos la semana que entra. La semana que entra, Dios mediante, estoy en Tuxpan, ¿sí? Dios mediante, me tengo que ir a visitar Tuxpan la semana que entra. La semana que entra le toca al hermano Asael dar la clase y la predicación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Adelante, hermano Iván, con los himnos. Y hermano Benito nos lleva a la segunda oración, por favor. Sí, la oración que sigue. Ahorita los himnos, Iván, y luego la oración.